Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. La elección de Itachi capítulo 13. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Sakura se colocó un mechón de cabello rosado detrás de la oreja. Su habitación era pequeña, limpia y bien amueblada. Una cama, una mesa, una silla y un armario componían todo el mobiliario. Puede que no parezca mucho en una residencia tan grande, pero la calidad de la madera utilizada delataba la riqueza del antiguo propietario. Un advenedizo, hasta donde Sakura podía ver. El dorado que cubría el armario sugería más dinero que buen gusto. Se preguntó quién era y bajo qué circunstancias ese encantador dominio había regresado al redil del daimyo y, de allí, a las garras posesivas de Konoha. Una apuesta hecha en una fiesta judicial, un regalo para ganar favores u otros motivos más siniestros. Probablemente nunca lo sabría. Sakura se acurrucó contra la pared, con una taza de té a su alcance y su pila de notas en su regazo. Era un hábito que había adquirido cuando era niña y del que no podía deshacerse. Siempre que surgía un problema ligeramente difícil, Sakura se acurrucaba en un rincón de su habitación y pensaba, si Itachi no hubiera mentido, el Mangekyou Sharingan sería radicalmente diferente de las teorías desarrolladas por el servicio de inteligencia. Era más que una etapa evolucionada del Sharingan. Su mecanismo, en cualquier caso, era completamente diferente. Entonces la pupila última estaría vinculada al sentido de la vista. Sakura se sorprendió al descubrir que, a pesar del uso repetido de Mangekyou, los vasos del chakra ocular de Itachi estaban en relativamente buenas condiciones. Estaban demasiado dilatados, por supuesto, como el resto de su red de chakras, pero solo un poco más, y ciertamente no tanto como ella había imaginado. En la mente de Sakura, el uso continuo de la pupila suprema debería dilatar los vasos de chakra relevantes, debido a lo cual el simple Sharingan debería volverse más doloroso. La cantidad de chakra que pasa a través de esta zona causaría inflamación y, si no se trata, llegaría a los ojos y provocaría ceguera. Fue un razonamiento sencillo, lógico y claro. Por supuesto que no fue así. Fue aburrido. Había basado gran parte de sus pensamientos anteriores en una conexión entre el Sharingan y el Mangekyou Sharingan. Tsunade Shizou le habría dicho que se merecía su decepción. La realidad rara vez correspondía a las exigencias de los médicos, tenía que metérselo en la cabeza. Sakura suspiró y tomó un sorbo de té. Melocotón y vainilla. Neko sabía elegir buenos productos. Si el problema no era la red de chakras, entonces ¿qué estaba causando la ceguera? ¿El problema estaba en el nervio óptico? ¿Venas, quizás? ¿O fue una catarata? ¿Glaucoma? Escribió las diferentes hipótesis y dejó unas líneas entre cada una para desarrollar su razonamiento. Las cataratas parecían poco probables. Si efectivamente se formaba una película opaca en el ojo de su paciente, no se enfocaría en la pupila como ocurría en los casos de cataratas. Además, esta condición visual, recordó, fue causada por la edad, no exactamente preocupación de Itachi, un traumatismo ocular. Si el cambio a Mangekyou fue uno, entonces el Sharingan normal también debería haber causado el mismo efecto a largo plazo, razonó, lo que no era el caso, o inflamación, y los vasos de chakra aún no eran lo suficientemente grandes como para dañar el ojo. Glaucoma, quizás. Pero esta enfermedad se originó por una degeneración del nervio óptico que causó ceguera en ambos ojos, no solo en uno. Así que Sakura tomó otro sorbo de té. El Mangekyou Sharingan, incluso aunque parecía no depender del Sharingan para funcionar, aún no podía superar este descubrimiento, seguía siendo un ojo ninja. No, la solución del problema no se encontraba entre las enfermedades civiles, estaba convencida de ello. Había un doble desafío que abordar: la degradación del Mangekyou de Itachi y la enfermedad degenerativa que lo estaba matando. La primera fue su prioridad. El Mangekyou sin Itachi podría ser trasplantado, Kakashi lo demostró. Itachi sin el Mangekyou era solo un ninja muy poderoso, un bien escaso pero no casi único o decisivo en la guerra que se avecinaba. Sakura dejó de lado los pensamientos de Sasuke y un adolescente obligado a masacrar a su propio clan. Ella estaba allí para ofrecerle un activo a Konoha, no para hacer juicios morales. Una pregunta mucho más interesante fue, ¿las dos preocupaciones de Uchiha Itachi estaban relacionadas? ¿La enfermedad fue causada por el uso de Mangekyou? Además, ¿fue el Mangekyou el que causó la ceguera, como todos creían, o causó la enfermedad que mató a Itachi y esa enfermedad, a su vez, causó la ceguera? Demasiadas preguntas y pocas respuestas.
Sakura comenzó a idear varias pruebas para comprobar sus hipótesis. Iría a practicar mañana, decidió. Por más aislado del mundo que pudiera estar el dominio, una guerra se estaba gestando afuera y ella permaneció, contra todo pronóstico, y lo que fuera que pensara Uchiha Itachi, como la aprendiz del quinto Hokage. Extrañaba a Ino y Naruto. El número de matrícula es 015-807, dijo Uma, que estaba observando atentamente. Sakura-sama era una ninja médico eficaz. Ella hizo preguntas, anotó las respuestas, hizo más preguntas, practicó pruebas y él trató de seguir su proceso de pensamiento lo mejor que pudo para brindar opiniones cuando ella las pidió. Que le pidieran una opinión fuera del centro de pruebas era inusual, pero Uma no cuestionaba las órdenes. Y de repente, ella colocaba su bolígrafo en el portapapeles, su mirada verde se agudizaba y se lanzaba a una serie de preguntas que él entendía pero cuya lógica se le escapaba por completo. Luego, cuando escoltó al paciente 00-2302 fuera del edificio médico, Sakura-sama repasó metódicamente su razonamiento y todo quedó claro. Sakura-sama era una ninja médico eficiente, pero sobre todo, hasta donde él podía decir, era una doctora genio. Uma no se sorprendió, por supuesto. Se había entrenado como médico, no en el hospital de Konoha, por supuesto, pero cualquiera que aprendiera medicina en la aldea oculta de la hoja no podía ignorar los nombres de los 3 de Konoha. Senju Tsunade, Kato Shizune y Aruno Sakura aparecieron repetidamente en obras médicas como colaboradores, pero también por sus descubrimientos y las técnicas que idearon. Sakura-sama era extremadamente hábil y no tenía ninguna duda de que sería capaz de curar al paciente 00-2302. Uma-san llamó desde el centro de la habitación. Señora Sakura. Por favor, toma el chakra de Uchiha-san y analízalo. Él tomó el papel que ella le tendió. Paciente 00-2302, por favor permita libre acceso a su estómago. Cuando 00-2302 se levantó el top, Uma aplicó el papel y esperó. El estómago era la mayor reserva de chakra del cuerpo. Solo tomó unos 10 segundos para que el papel se volviera de un color naranja oscuro jaspeado de negro. Si Uma pudiera hacer juicios de valor sobre sus misiones, habría declarado que trabajar bajo el mando de Sakura-sama era, con diferencia, su favorita. Que los kami sean bendecidos por proporcionarle Uma. Obviamente, el niño nunca había oído el término pensamiento crítico, pero su obediencia inmediata y su eficiencia en tareas sencillas le hicieron la vida enormemente más fácil. Sakura no quería imaginar qué habría hecho si hubiera tenido que practicar sola la batería de pruebas que necesitaba. Se habría arrojado desde una ventana, sin duda. O mejor, habría arrojado a Itachi allí. El pensamiento había cruzado por su mente más de una vez. Afortunadamente, parecían haber encontrado un punto en común. Itachi no la estaba poniendo a prueba, venir a un examen médico con ropa que interrumpiera su red de chakra. ¿En serio? Y Sakura se mantuvo estrictamente profesional y limitó sus interacciones al mínimo requerido. Ella comería cuando él no estuviera en la cocina, elegiría un campo de entrenamiento frente al de él y todo estaría bien. Excepto no. Porque a pesar de que tenía un campo de entrenamiento, Sakura no entrenó. Ella logró liberar 2 horas aquí y 1 hora allá para trabajar en su taijutsu con Sakana, pero no contaba como entrenamiento, era un calentamiento, nada más. Tsunade la había acostumbrado a realizar entre 6 y 10 horas de esfuerzo físico al día. Sin ese ritmo familiar, Sakura se sintió perdida. Había tenido un alto nivel de endorfinas desde que tenía 13 años, y no poder hacer ejercicio le pesaba más de lo que quería admitir. Había muchísimo trabajo. Estaba empezando a preguntarse si para curar a Itachi, tendría que replicar la investigación de generaciones de Uchiha y adquirir un conocimiento perfecto del Sharingan. Tal como estaban las cosas, le faltaba demasiada información. Itachi, maldito sea, había sellado los documentos de su clan para que solo un Uchiha que poseyera el Sharingan pudiera acceder a ellos. Desafortunadamente, Sakura sabía sobre los escondites que él había mencionado, ella había participado en la limpieza anual de la propiedad Uchiha, y sabía que estaban vacíos. En otras palabras, Sasuke había encontrado esos documentos. Sakura dudaba que él aceptara devolverlos, especialmente para curar a su némesis. Así que ella trabajó. Tratados sobre los ojos y su uso, un libro que resume el dojutsu y cómo funciona, un documento de rango S escondido bajo una montaña de genjutsu y que probablemente iniciará una guerra o 2, le había explicado Shisou cuando se lo dio, diagramas que describen el organismo de un shinobi y la influencia del chakra en su desarrollo, sin mencionar montones y montones de notas. Nada tenía sentido.
Cuando Itachi utilizó su Sharingan izquierdo, el chakra que alimentaba la pupila pasó por las venas del chakra y llegó a los ojos. Cuando intentó usar su Sharingan derecho, sucedió exactamente lo mismo, pero por alguna razón desconocida, la pupila no se activó. El Mangekyo era aún más absurdo. Sakura se había preguntado seriamente si su paciente la había sometido a genjutsu cuando vio lo que sucedió cuando activó el ojo. No tenía nada que ver con el caso de Kakashi. Para su antiguo sensei, una enorme inundación de chakra subió hasta el ojo y alimentó constantemente la técnica hasta que lo liberó y volvió a ponerse la diadema. Para Itachi nada. O mejor dicho sí, una circulación más intensa en su cuerpo, en todo su cuerpo. No solo el ojo. Era como si Mangekyo fuera una técnica que cubriera todo su cuerpo y no solo una pupila, pero eso no tenía sentido. Fue absurdo. Sakura quería entrenar. No pudo. Ella estaba en una misión. Fue difícil darse cuenta cuando dormía en una habitación limpia y comía 3 excelentes comidas al día, pero el objetivo era lo primero. Este caso no sería tan sencillo de resolver como ella esperaba. Sakura envió a Uma a buscarle una taza de té y volvió al trabajo. Una semana después, la aprendiz de Tsunade se encontraba en el mismo lugar y, más o menos, en el mismo estado de ánimo. Estaba un poco más tensa, un poco más cansada y un poco menos optimista, pero el sentimiento general de frustración e impotencia que la había embargado una semana antes no había disminuido. Voy a tomarme un descanso, le dijo a Uma. El Chunin asintió y continuó hojeando el libro de texto de oftalmología que ella le había dado. Sakura empujó su silla hacia atrás y salió. Un poco de aire fresco le vendría muy bien. Si tenía que pasar otra hora en esa habitación sin otra compañía que un miembro de la raíz, iba a romper algo. Probablemente su salud mental. El tratamiento no progresaba. Era la brutal verdad. Cualesquiera que fueran las hipótesis, seguramente habría una prueba que las descartara. Sakura había progresado, entendía el Sharingan mucho mejor que antes y ya tenía varias ideas para hacer que su uso fuera menos agotador para Kakashi, pero el Mangekyo seguía siendo un misterio. Ella sabía que esta era la protección definitiva de los Uchiha, que solo podían obtenerla matando a su mejor amigo, lo que significaba, se dio cuenta con un escalofrío, que Sasuke había hecho un amigo y lo había asesinado. Ella sabía que el ojo adquiría una forma diferente para cada usuario. Ella sabía que cada Mangekyo contenía una técnica poderosa. Ella sabía que Itachi tenía acceso a Amaterasu, el fuego inextinguible, y a Tsukuyomi, así como a una tercera técnica llamada Susanoo, que según él era una defensa definitiva. Se había negado a decir más y Sakura había enviado a Tokage a Konoha con órdenes de aprender más. Ella sabía también que esta afección la llevaría inevitablemente a la ceguera. A través de la experimentación, había determinado que si bien el Mangekyo efectivamente consumía una cantidad significativa de chakra, no lo concentraba en los ojos, sino en todo el cuerpo. Finalmente, pero no menos importante, ahora sabía que la enfermedad incurable de Itachi y el declive de su Mangekyo probablemente estaban relacionados. La dilatación de sus vasos chakras, que causaba la inflamación y la tos con sangre, provenía del uso de Mangekyo, de eso estaba segura. Lamentablemente, esto no fue una cura. Mientras salía del edificio, Sakura respiró profundamente. Un pájaro cantó en un árbol cercano y la voz de Nousagi le llegó desde un campo de entrenamiento. El lugar era idílico, tenía que admitirlo. Si hubiera venido en otras circunstancias, Sakura no tenía ninguna duda de que le habría encantado. Desafortunadamente, tal como estaban las cosas, le resultó difícil abrirse a la belleza del lugar. Conteniendo un suspiro, Sakura se alejó de la residencia hacia el estanque. Los miembros de la raíz le recordaron a Sai cuando se unió al equipo 7. Obediente, imperturbable y completamente inmune a las emociones humanas. Sin mostrar ninguna curiosidad hacia los legendarios Uchiha que vivían entre ellos, prefirieron dedicarse a sus tareas de guardia y al mantenimiento de la finca. Cocinar, limpiar, lavar platos constituían su vida diaria. Cualquier ninja habría protestado después de una semana de hacer tareas, pero ellos simplemente hicieron lo que se les dijo y entrenaron cuando tuvieron tiempo libre. Sakura había odiado a Danzo, pero podía entender por qué el viejo zorro quería subordinados ciegamente leales. No tener que lidiar con las quejas de subordinados egocéntricos fue un cambio bienvenido. Los peces dorados nadaban en el estanque. ¿Qué estaba pasando en el resto del mundo? ¿Alguien había oído hablar de las acciones de Akatsuki? Itachi había dispuesto que la organización no lo buscara, pero ¿cuánto tiempo lo protegería su pretensión? Sus pensamientos vagaron hacia las preguntas que había evitado hasta entonces. ¿Por qué Sasuke masacró a los Shichibuka? ¿Por qué se dejó manipular por Madara?
¿Sabía la verdad sobre su hermano? Sakura negó con la cabeza. No, no podía saberlo. Si ese fuera el caso, él nunca habría acompañado a Madara, de eso estaba segura. Sasuke era un vengador, no un monstruo. La imagen de Ae bailó ante sus ojos. El cabello oscuro de la chica, su piel tan pálida y sus ojos prismáticos brillando con lágrimas. Sasuke-kun, pensó mientras se sentaba junto al agua, ¿qué has hecho? ¿Habían informado a Naruto? A Sakura le hubiera gustado creer que si se lo decían, Naruto vendría a ella antes de ir tras su ex compañero de equipo, pero tenía que admitir que no estaba segura. Naruto tenía un vínculo muy fuerte con Sasuke, una ósmosis en la que ella no tenía cabida. Eran como hermanos, ambos, a pesar de sus diferencias y la falta de un vínculo biológico. Solo por esa razón, esperaba con todo su corazón que Sasuke hubiera masacrado al clan Shiboka por una buena razón. Si hubiera actuado solo por crueldad, Naruto estaría destrozado. Hay alguien. En una fracción de segundo, Sakura se puso de pie de un salto, sacó un kunai, creó un clon de tierra a la sombra de los árboles y lo sustituyó con él. Se relajó parcialmente cuando vio a Sai aparecer en la distancia. No había ningún genjutsu cerca, y cuando vio a su clon, liberó los pulsos de chakra que lo identificaron como un aliado de Konoha. Sakura disipó el clon y salió de la cubierta de los árboles. ¡Qué fea! La saludó. Tu tiempo de reacción no es tan lento como solía ser. Gracias, Sai. La experiencia le había enseñado que si ella reaccionaba a su elogio, la cosa solo empeoraría. Me alegro de verte, claro, pero ¿por qué estás aquí? El Hokage-sama tiene cierta información que transmitirle. El resto de mi equipo también trajo los tratados médicos que usted solicitó. Nada alarmante entonces. Ninguna invasión o ataque repentino por parte de Akatsuki. Sakura sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No tienes idea de lo feliz que estoy de verte, dijo abrazando a su amiga. ¿Ya estás intentando agredirme sexualmente, feo? ¿Uchiha Itachi no cumplió con sus expectativas? Pensé que le echarías el ojo a su cuerpo. Es físicamente similar a su hermano pequeño, ¿no? Si terminas esta frase, te enviaré a nadar al estanque. Sai le respondió con una sonrisa inexpresiva. Vamos a mi habitación, dijo ella dándose la vuelta. Como lo predije, planeas agredirme sexualmente. Vamos a mi habitación, repitió Sakura, donde he activado sellos protectores que evitarán que oídos indeseados escuchen la información tan confidencial que tienes que compartir conmigo. Todavía creo que quieres mi cuerpo. Sakura sintió una vena palpitar peligrosamente fuerte en su sien. Sai. Mi habitación. De inmediato. En silencio. Gracias a Dios, no abrió la boca el resto del camino. Cuando Sakura activó sus sellos, se sentó en una silla y esperó a que Sai comenzara. El rostro del shinobi perdió su sonrisa hipócrita y se volvió inusualmente serio. Uchiha Sasuke fue visto en la frontera con Cascade, al noroeste de Konoha, por lo tanto, sobre el país de la hierba, al este del país de la tierra, Sakura completó mentalmente. Se dirigía hacia la tierra. Llevaba una capa de Akatsuki. Sakura sintió un sudor frío correr por su espalda. ¿Quién lo vio? Una unidad Anbu. Ellos huyeron ante su llegada, como habían acordado, y Uchiha Sasuke no los persiguió. Sasuke. En Akatsuki. Ella debería haberlo sabido. Después de todo, estaba siendo manipulado por el líder de la organización, y con Itachi temporalmente no disponible, no había nada que impidiera que Madara trajera al hermano menor al grupo. ¿Es Naruto? Naruto no fue informado. Sakura se frotó la sien en un inútil intento de contener el dolor de cabeza que sentía que se aproximaba. Tendremos que decírselo algún día. Cuanto más esperemos, más se sentirá. Herir. Traicionado. Dejar de lado cuando se le informe. Le transmitiré sus comentarios al Hokage-sama. Como si Sushizou no lo supiera ya. Sakura prefirió cambiar de tema. ¿Se ha visto a Madara? Sai negó con la cabeza. Ni él ni ningún otro miembro de Akatsuki. ¿Cómo va vuestra misión? Equivocado. No hay suficiente información y Uchiha-san no coopera plenamente. Dile a Shizou que hubo algunos eventos imprevistos y que nuestras suposiciones eran incorrectas. Ella lo entenderá. Se lo diré. Tengo que regresar, Sakura. Sacó un pergamino sellado de uno de sus bolsillos y se lo entregó. El kanji secreto estaba grabado en la cera del sello. Sakura asintió y lo tomó. Un equipo Anbu está buscando al desertor Yakushi Kabuto, añadió. La Kunoichi no pidió detalles. Estaba segura de que su enigmático comentario tendría todo el sentido cuando abriera el documento que acababa de enviarle. Te veré en 2 semanas para mi informe, dijo, poniéndose de pie. Bienvenido de nuevo a Konoha. Sai asintió y salió de la habitación.
Me sorprende, feo. ¿No intentaste violar mi inocencia?, escuchó desde el otro lado de la puerta. Sakura apretó los puños. Sai. Cuando ella amenazó a su examante con destinos poco envidiables y generalmente irreversibles, y él en consecuencia huyó valientemente a Konoha con los secuaces que lo habían acompañado, Sakura se atrincheró en su habitación. Ella activó los sellos que le advertirían si se acercaba chakra desconocido, luego sacó el pergamino de su bolsillo, rompió el sello con un pulso de chakra y memorizó su contenido. Unos minutos después, con una chispa determinada en sus ojos verdes, la Jounin enterró las cenizas del documento en el patio. 013-467, también llamado Inu, tuvo que agarrar su brazo derecho para evitar que se enredara en la red por la que se movía. Había perdido el uso de su extremidad anteriormente en la pelea, cuando Sakura-sama finalmente logró apuñalarlo en la articulación de su codo con un kunai envenenado. Desde entonces, la parálisis se había ido extendiendo y él sabía que solo le quedaba poco tiempo antes de perder la movilidad. No estaba preocupado, por supuesto. Sakura-sama lo curaría tan pronto como terminara su combate. Inu sabía que tenía talento. Él era, después de todo, un ex-Sanbu, como lo indicaba el 3 en su número de servicio, y solo había tenido que abandonar la unidad más intensiva de Root debido a una herida en el estómago maltratada. Si Danzo-do no lo hubiera enviado al hospital para recibir el tratamiento adecuado, podría haber recuperado el uso completo de su chakra. Pero la existencia de Inu no estaba registrada en los documentos oficiales de Konoha y Danzo no quería arriesgarse a una investigación sobre su unidad. Desde entonces, el Jounin solo pudo utilizar una cuarta parte de sus reservas de chakra. Esto no le impidió ser un oponente formidable y experto en los estilos de taijutsu más oscuros. Obviamente, Sakura-sama había intentado desde el principio de su intercambio privarlo de su mayor ventaja, su velocidad, y ahora que lo había logrado, ya no tenía ilusiones sobre una posible victoria. Moverse en la red que había tejido se hizo cada vez más difícil. Admiraba la inteligencia estratégica que había demostrado al utilizar una red de clones y sustituciones para colgar los cables en los árboles. En una pelea real, no tenía dudas de que todo el lienzo habría brillado donde el sol lo hubiera golpeado, cubierto de un veneno mortal. Inu conocía la reputación de Kato Shizune, el segundo mentor de Haruno Sakura. Evitó un cráter cavado unos 10 minutos antes por un puñetazo de su oponente y preparó una descarga de shuriken. Las estrellas de acero cortaron varios lazos y la red se derrumbó a su alrededor sin que un solo hilo lo tocara. Haruno Sakura no era la única con una excelente inteligencia estratégica. Desafortunadamente, Inu se dio cuenta demasiado tarde de que, ocupado en deshacerse de la red que restringía sus movimientos, había perdido de vista a la Kunoichi. No podía sentir su chakra cerca, pero eso no significaba nada. Se decía que ella tenía un control perfecto e Inu no era un ninja sensorial. ¿Dónde se escondía? Izquierda, derecha, detrás o Doton Affinity, recordó. El suelo explotó bajo sus pies y antes de que pudiera teletransportarse, un bisturí azul amenazó su arteria femoral. Sakura-sama todavía estaba medio enterrada, con la cabeza en la cadera de Inu. Había perdido un movimiento y le habría cortado el muslo. Incluso si hubiera intentado una técnica desesperada, detonar la bomba implantada en su estómago, que podía activar con un simple pensamiento, por ejemplo, ella solo tendría que sumergirse de nuevo en la tierra en la que estaba inmersa. Me rindo, dijo Inu. Sakura recuperó el equilibrio sobre el suelo blando, con gotas de sudor corriendo por su frente. Vislumbró su feroz sonrisa durante medio segundo antes de que una máscara de cortesía neutral la reemplazara. Gracias por este partido, Inu-san. Gracias, Sakura-sama. Me encargaré de tu brazo. Déjeme ver. El hombre la dejó hacer esto mientras ella empapaba la herida con antídoto y curaba sus pocos cortes. Después de más de 25 años como niña, Inu podía tolerar el dolor lo suficiente como para no encogerse cuando las sensaciones inundaban su brazo. Sakura terminó de neutralizar los restos del veneno y guardó el frasco de antídoto. Esta pelea le había hecho mucho bien. Estaba cansada, por supuesto, pero era un buen tipo de cansancio, físico y saludable, nada que ver con el agotamiento mental que había sentido 3 horas antes. Se sintió renovada, limpia, casi ligera, mientras caminaba de regreso a la finca. Cuando llegó al edificio médico, Itachi pasó junto a ella. Se miraron fijamente por un momento, él todavía inmaculado, su ojo dolorido cubierto por un genjutsu, ella sudando e incapaz de contener su buen humor mientras las endorfinas corrían por su sangre.
Ni siquiera la gracia felina del ex desertor fue suficiente para molestarlo. Su paso se hizo más lento mientras la miraba, con una expresión ilegible en su rostro, y ella le devolvió una sonrisa de pura euforía. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su campo de entrenamiento. Ja. Déjale que se encargue de ello. Ya estaba harta de los cambios de humor de Uchiha Itachi. Sakura se preguntó ociosamente por qué la indiferencia del desertor la había afectado tanto durante la semana. Las secuelas del shock emocional de la masacre de Shibuya, tal vez. O un deseo de demostrarle al hombre que la había secuestrado que ella no era solo una damisela indefensa. A menos que sea el asombroso parecido con Sasuke. Bien. Ella no era ella misma sin una buena pelea de vez en cuando. Sakura se estiró con alegría y regresó al edificio médico. Sakura-sama, saludó Uma asintiendo. Uma-kun, respondió la kunoichi, dejándose caer en una silla. ¿Puedes darme el cuarto archivo a tu izquierda? No, ese no, el estante de abajo, ¿está ahí? Gracias. Su optimismo no duraría, pero por ahora, Sakura estaba decidida a disfrutarlo. Curar a un solo shinobi no podría ser tan difícil, ¿verdad? Sakura se despertó sobresaltada. Se había quedado dormida casi inmediatamente después de acostarse, su cuerpo clamaba por un descanso muy necesario después de la pelea del día y el entrenamiento al que se había sometido durante la noche. Su sueño había sido sin sueños, y sin embargo. Y aún así ella estaba despierta. La luz de la luna bañaba su habitación con un resplandor crepuscular. Nada se movió. Sakura extendió su chakra, nada. Colocó un dedo sobre el sello pintado que había encima de su cabeza. Allí tampoco había nada. Entonces, ¿por qué no dormía tranquilamente? La kunoichi intentó dormir, girando una y dos veces en su cama, pero sin éxito. Ella suspiró y se levantó. Decir que la noche había empezado muy bien. Caminó despreocupadamente sobre las 3 trampas que había colocado en el suelo, segura de que solo reaccionarían en presencia de un chakra no identificado. Naruto los había dibujado él mismo, y Sakura tenía plena fe en su mejor amigo. Cuando se trataba de Fuinjutsu, él era el digno heredero del cuarto Hokage. La habitación parecía la estampa de un artista excéntrico que no había tenido nada más que gris en su pincel, y solo agua a su lado para diluirlo. Con solo introducir un poco de chakra en sus ojos, Sakura podría haber saturado sus conos hasta ver colores como la luz del día. Ciertamente tenía suficiente control, pero la noche tenía un encanto único, pacífico y relajante del que carecía el día, y este velo gris sobre el mundo era parte de él. El alféizar de la ventana estaba fresco bajo sus dedos. Su aliento dejó pequeñas nubes en la ventana. La luna formó una D torcida en el cielo. Sakura sintió una paz que la inundaba como no la había sentido en mucho tiempo, mucho antes de la masacre de Shibuya. Kai, susurró, juntando los dedos en la señal de la cabra. Ningún genjutsu se rompió a su alrededor. No, ese sentimiento de paz era genuino. Sakura dejó escapar una risa burlona por su propia paranoia. La finca era verdaderamente magnífica, tenía que admitirlo. Desde allí, podía ver las perlas transparentes incrustadas en los azulejos brillantes, una moda cortesana exorbitantemente cara que volvía a ponerse de moda con regularidad, y admirar las columnas oscuras que sostenían la marquesina del edificio a su izquierda. 2 pequeños dragones montaban guardia a ambos lados del techo, sus sinuosos cuerpos envolvían réplicas del famoso bastón del sabio de los 6 caminos. El aspecto eminentemente tradicional de esta decoración reforzó la certeza de Sakura de que el lugar había sido construido por un advenedizo. Solo alguien que buscaba aceptación habría seguido al pie de la letra las reglas ancestrales que regían la disposición de una residencia. Las familias antiguas, seguras de su posición, siempre se permitieron fantasías con segundas residencias. Divertida, Sakura notó que incluso la vegetación que rodeaba el camino frente a ella obedecía a los códigos estéticos vigentes desde tiempos inmemoriales. Una mezcla de pequeños árboles, parterres y plantas en grandes macetas de barro. La Jounin contuvo la respiración. En medio de la hierba, las losas seguían una disposición inusual. 2 losas claras eran seguidas por una oscura, y el patrón se repetía hasta donde alcanzaba la vista. Sakura buscó en su memoria las clases de kunoichi que le habían dado en la academia, pero no, ese entrenamiento no tenía ningún significado para ella. Una placa clara, otra oscura, ese es el patrón que ella habría esperado. ¿Eso? Fue otro capricho de la corte. No había mencionado Ino este pavimento en particular cuando regresó de una misión para proteger a una noble en su luna de miel. En el marco tan respetuoso con los ritos destacaba el pavimento. Los indicadores de Sakura se pusieron rojos.
Si hubiera tenido que realizar un genjutsu en mitad de la noche en una residencia desconocida construida solo unos años antes, eso habría sido exactamente lo que habría hecho. Elegir un estilo de pavimento que estuviera de moda en la corte en ese momento. Probablemente era paranoia, especialmente cuando Saru estaba de servicio, pero si había algo que Sakura había aprendido a lo largo de su carrera, era que era mejor sentirse estúpida que muerta. Ella retrocedió lentamente, enmascaró su chakra lo más efectivamente posible y salió de la habitación. Salió por una puerta trasera y se pegó a la pared. Era imposible comprobar si había un genjutsu en su lugar sin extender el chakra y revelar la propia presencia. Sakura se quedó mirando el lugar que la preocupaba. Saru no pasaría por allí hasta dentro de 5 minutos, si sus estimaciones eran correctas. Una eternidad, para los shinobi. ¿Debería despertar a Neko? Oh. De repente apareció Uchiha Itachi. Sakura sintió la réplica del genjutsu rompiéndose, como olas en la superficie de un lago, y vio una figura que se alejaba apresuradamente. Fue este extraño quien creó la ilusión, estaba segura de ello. Itachi nunca habría cometido un error de novato como reproducir incorrectamente los patrones en el pavimento. Cálmate, Sakura, este no es el momento de pensar en pavimento. La kunoichi cuadró los hombros y abandonó la esquina de la pared detrás de la cual estaba escondiéndose. Itachi ni siquiera la miró. Sakura supuso que él había detectado su presencia incluso antes de que cayera el genjutsu. Ella se paró frente a él, en el centro del pasillo, y pensó. Se encontraba con alguien en secreto. Un informante, sin duda. Ni los miembros de Racine ni ella le proporcionaron información sobre la situación de las 5 naciones. En retrospectiva, parecía obvio que Itachi no iba a permitir que lo separaran del mundo, y Sakura se maldijo por no haberse dado cuenta antes. Ni siquiera podía culparlo. Necesitaba saber cómo estaba Akatsuki en caso de que la organización decidiera que había estado ausente demasiado tiempo y comenzara a buscarlo. Pero debería haberle informado. Ella estaba al frente de esta misión. Debería habérselo dicho, por los kami. A menos que ella comenzara a reprocharle algo, él la miraría con esa mirada impenetrable, asentiría y luego la ignoraría por completo. Sakura sintió que un cansancio que no tenía nada que ver con la hora avanzada se apoderaba de ella. ¿Cómo iba a afirmar su autoridad contra un shinobi mucho más poderoso que ella y que había pasado la mitad de su vida fuera de la aldea? Así que simplemente se puso su máscara de cortesía neutral, la que había perfeccionado al lado de la cama de innumerables pacientes, cada uno más exasperante que el anterior. Estoy a cargo de esta misión, Uchiha-san. Si desea introducir elementos externos en nuestro territorio, le rogamos que me lo comunique con antelación. Ella no se quedó a ver su reacción. Tsunade Shizou le había enseñado que para ser obedecido, uno debía actuar como si esperara ser obedecido, y Sakura aplicó fielmente el consejo de su maestro. Ella regresó a su habitación y se quedó dormida tan pronto como su cabeza tocó su oreja. Itachi-san. Itachi asintió en su dirección. Sakura lo dejó tomar asiento en silencio mientras se ponía su bata blanca. El nerviosismo que sintió en los primeros días había desaparecido. No podía fingir ser indiferente, Itachi era demasiado parecido a Sasuke y, francamente, demasiado poderoso como para ser indiferente ante él, pero el hábito había desgastado las emociones que él despertaba. Su impasibilidad había ayudado, Sakura tuvo que admitirlo. Itachi era más máquina que hombre. Después de un tiempo, ante su falta de reacción, nos cansamos de desperdiciar energía innecesariamente. Estar en guardia, querer demostrar lo que vale, estar molesto, frustrado, humillado, ¿qué sentido tenía cuando Uchiha Itachi tenía un pie en la tumba y miraba el fondo con interés? Sakura podía soportar mucho, pero la silenciosa indiferencia de un hombre que se creía condenado era demasiado. Así que decidió que no le importaría. Uchiha Itachi era el paciente número 00-2302, y si la aldea lo ordenaba, lo mataría durante un examen para quitarle su Sharingan. Ojalá no se pareciera tanto a Sasuke-kun. Sakura dejó su portapapeles y se puso a trabajar. La avenida que estaba explorando actualmente tenía que ver con la reacción de los recipientes de Itachi a diferentes tipos de chakra. Chakra médico, chakra extraño, el propio chakra del shinobi. ¿Hubo alguna variación cuando se activó el Mangekyou? Dejó que sus manos flotaran a milímetros de la parte superior de Itachi. Ella nunca lo tocó. Itachi se quedaba extrañamente quieto cuando alguien iniciaba contacto físico con él, incluso en el entorno desinfectado de un examen. Sakura tuvo sus momentos de inmadurez, pero no fue lo suficientemente mala como para hacerle algo que claramente lo hiciera sentir incómodo. El médico notó con el ceño fruncido que sus vasos habían vuelto a crecer.
Podía sentir el daño en sus órganos internos, las células cancerosas proliferando en su hígado, en su estómago, en todas partes. Como todos los días, Sakura los erradicó meticulosamente, sabiendo que volverían al día siguiente. Tratar órganos era como poner una venda en una pierna de madera, completamente inútil a largo plazo. Cuanto más se dilataban los vasos, más rápido se desgastaban los órganos. Por ahora, Itachi sobrevivía con 1 hora de curación al día, pero en un mes, 2, necesitaría 1 hora de cuidados cada 12 horas, cada 6 horas, 1 hora de cuidado cada media hora. Pronto, el desgaste superaría a la curación. Incluso cuando el desertor intentó ralentizar su chakra, no pudo detenerlo por completo. Después de todo, el chakra era energía vital. Pero este chakra que lo mantenía vivo era también el que lo estaba matando. Un segundo. Y sí. Desde un rincón de la habitación, Uma vio que Sakura-sama de repente levantaba la cabeza, con sus grandes ojos verdes abiertos. Los guantes de chakra translúcidos que rodeaban sus manos se oscurecieron. Cuando giró la cabeza, parecía que lo estaba mirando directamente. Uma-kun, murmuró como si tuviera un pensamiento perdido, ¿sabes cómo destruir focos cancerosos, no? Sí, Sakura-sama. Desde que el aprendiz del Hokage le había explicado este procedimiento, había dedicado 6 horas al día a ello hasta dominarlo adecuadamente. Su control no era perfecto, pero sería suficiente. No estaré aquí mañana, dijo la joven, bajando su blusa blanca. Volveré, pasado mañana, sin duda. Curarás a Uchiha-san en mi lugar. Uchiha-san. Recuperó varias hojas de papel cubiertas de notas, se desató el cabello y abrió la puerta de la sala de exámenes. Puedes irte. Adiós, Uma-kun. El paciente 00-2302 salió de la habitación. Sakura-sama juntó sus manos en el sello del tigre y desapareció, dejando solo vacío detrás de ella. Como shinobi entrenado, Uma apreciaba el dominio perfecto del Shunshin. Ordenó la habitación, devolvió los libros que Sakura-sama había consultado a sus estantes y dedicó otra hora a practicar la técnica de aislar y luego destruir las células cancerosas. Cuando salió del edificio médico, Sakura-sama ya había abandonado el recinto. Sarutaicho lo acompaña, le dijo Sakana. Uma fue a comer. Sakura estaba corriendo. Detrás de ella, Saru la seguía en silencio. A pesar de sus esfuerzos, la kunoichi no pudo ocultar el brillo triunfante en sus ojos. Tsunade Shizou recibiría su informe un poco antes de lo esperado. Capítulo 14. Bruce. Lee Sensei. Bruce. Lee Sensei. Bruce. El estudiante y el sensei cayeron en brazos del otro, torrentes de lágrimas corrieron por sus mejillas. Orika y Mari observaron la escena. 500 yenes que Lee Sensei le ofrecerá por hacer 50 flexiones para celebrar, dijo Orika. Mari abrió la boca, luego su mirada vagó en dirección a Konoha y la cerró. Su compañero de equipo, demasiado ocupado admirando el poste de entrenamiento perfectamente cortado, no notó nada. Bueno, canturreó ella con tono satisfecho. Orika giró la cabeza hacia ella, repentinamente sospechoso. ¿Qué es? Bruce. Exclamó su sensei. Para celebrarlo te propongo. Lee. El equipo 2 se volvió hacia el recién llegado. Señor Gai. Orika gimió. Entonces dijo, haciendo una mímica del ancho de un cabello. Estuve a punto de ganar la apuesta. Mari le dio una sonrisa inocente. Lo viste venir, ¿verdad? Lo acusó. La sonrisa inocente de Mari reveló sus dientes. Me debes 500 yenes. Lee, continuó Gai Sensei. Lamento interrumpir este momento de juventud de primavera entre usted y su estudiante, pero al Hokage-sama le gustaría verlo. Pero, Gai Sensei, Bruce logró cortar un poste solo con la fuerza de sus puños. Debemos celebrar el florecimiento de la flor de su juventud. No tengas miedo, valiente discípulo mío. Mientras usted responde a la convocatoria de nuestro honorable Hokage-sama, yo me haré cargo de entrenar a sus vigorosos estudiantes. Señor Gai. Sotavento. Señor Gai. Lee Sensei. Bruce. Adiós, mis queridos estudiantes, exclamó Lee, saludando al dúo sentado en el césped. Nos volveremos a ver pronto. Y partió hacia Konoha a una velocidad demasiado alta para el ojo humano. Entonces, Bruce, ¿pasaste la prueba del poste? Sí, Gai Sensei. Para celebrarlo haremos 50 flexiones. Sí, Gai Sensei. Orika miró a Mari. Eso no cuenta, aclaró su compañera de equipo. Este no es Lee Sensei. La sombra de Gai Sensei sobre ellos les hizo levantar la cabeza. Vamos, mis jóvenes amigos, no os quedéis sentados. Esta celebración es un evento de equipo. 50 flexiones para todos.
Orika y Mari ni siquiera suspiraron. Después de 6 meses con Lee Sensei, estaban cansados. Lee era un destello verde que cruzaba Konoha, invisible para los civiles, apenas perceptible para los Chunin que patrullaban. Bruce había cortado el poste. Su estudiante había estado entrenando diligentemente, como correspondía a un genio del esfuerzo. Desde que había pasado el examen de la academia, y Lee vio en él las semillas de un maestro de taijutsu que superaría incluso a Gai Sensei. Sus 3 genin eran extremadamente prometedores, por supuesto, pero Bruce sería el que transmitiría su legado como sensei al mundo. La flor de la juventud era tan fuerte dentro de él. Las lágrimas de Lee flotaron en su estela. Qué feliz estaba en ese hermoso día de verano. Mari demostró ser digna de su sangre Nara. Qué perspicacia en una niña tan pequeña. Orika realmente tenía un don en ninjutsu, y ahora Bruce reveló todo el potencial que Lee había sentido en él. Nada podría hacer este día más hermoso. Y sin embargo, cuando Lee entró respetuosamente a la oficina de la princesa Tsunade, tuvo que admitir que se había equivocado. Este día aún podía mejorar. Sakura-san. El Jounin le sonrió con toda la dulzura de la soleada primavera de Konoha. Hola, Lee-san. Sakura-san. Qué placer volver a verte finalmente. Konoha ya no es lo mismo sin la flor de primavera que eres. Ella sonríe de nuevo. La mente de Lee bloqueó el lado forzado de esa sonrisa para centrarse en cómo el rosa pálido de sus labios hacía eco del color de su cabello. En verdad ella era el cerezo del pueblo. Lee, te llamé porque Sakura necesita unos documentos que tienes, comenzó Tsunade. Juro poner todos mis documentos a disposición de Sakura-san, Okage-sama. Si rompo mi promesa, caminaré alrededor de Konoha con mis manos 100 veces en penitencia. Sí, eso es, gruñó la Okage, sirviéndose un vaso de sake. Vamos, salgan de mi oficina los dos. Bien, Shizou. A sus órdenes, Okage-sama. Lee notó la mirada persistente que intercambiaron Sanin y su discípulo, pero fingió que no había visto nada. También notó que Sakura-san salía por la ventana y no por la puerta, un hábito común entre los Jounins que Sakura-san nunca había adoptado. A menos que la flor de cerezo de Konoha hubiera decidido repentinamente cambiar su forma de actuar, debe haber tenido prisa. De hecho, su viaje a través de los tejados se realizó a paso rápido. Lee no tuvo problemas para mantener el ritmo, por supuesto. Podía alcanzar la misma velocidad que un shinobi usando Shunshin sin usar chakra, gracias a los métodos de entrenamiento energético de Gai Sensei. Aprovechó los minutos que pasaban rebotando de casa en casa para hacer una lista de libros que podrían interesar a Sakura-san. Tan pronto como llegaban, él iba a buscarlos y dejaba que la kunoichi a su lado los consultara. La ventana de su sala de estar estaba abierta de par en par. Sakura esperó en silencio hasta que colocó su mano sobre el sello que dirigía sus trampas y la tinta brilló por un breve momento. Solo entonces entró. Voy a buscar mis documentos, Sakura-san. Siéntete libre de acercar una silla. Y Lee desapareció con una sonrisa blanca cegadora. Sakura disfrutó de la tranquilidad de la habitación. Había ido a ver a Shizou tan pronto como llegó a Konoha una hora antes, sin detenerse ni un solo segundo para disfrutar de su regreso a la aldea. Ella tenía la intención de aprovechar al máximo los pocos momentos que Lee tendría para ordenar sus libros. La médica había estado en el apartamento antes, pero las circunstancias, un Lee completamente borracho al que le habían inyectado sedantes para evitar que destruyera una cuarta parte de la aldea, y la cama en la que obstinadamente se negaba a acostarse, siempre le habían impedido prestar atención a su interior. Ahora que tenía unos segundos para observarlo, podía admirar la limpieza casi maníaca del lugar. Lee hizo honor a su apodo de fanático del entrenamiento. La habitación era más un templo a la gloria del taijutsu que un espacio habitable. Varios maniquíes sofisticados salpicaban las esquinas. De las paredes colgaban pesas, ordenadas en orden ascendente de masa, y Sakura vio en una cesta lo que, sospechosamente, parecían bálsamos destinados a prevenir dolores musculares. Ella reprimió una sonrisa maliciosa al recordar aquella pelea amistosa entre ellos años antes y, especialmente, la mañana siguiente. Lee había ganado, por supuesto, el alumno de Gai Sensei simplemente no perdía un combate de taijutsu, era casi una ley cósmica, pero pasó el día siguiente haciendo una mueca de dolor ante cada movimiento repentino. Sakura por su parte, había tomado cierto placer en retozar alegremente mientras agradecía a Tsunade Shizou por haberle enseñado esa técnica médica tan útil para deshacerse de dolores y molestias en un abrir y cerrar de ojos. Realmente, era una técnica indispensable. Lee-san, pareces estar sufriendo. ¿Necesitas ayuda? Sakura meneó la cabeza, divertida a pesar de sí misma.
Ella tenía 14 años, Tsunade acababa de tomarla bajo su protección y Lee era uno de los únicos ninjas que creía en ella con esa fe absoluta que lo caracterizaba. Desde entonces, las cosas habían cambiado mucho, pero su amistad con el ninja permaneció. Aquí están, Sakura-san. Lee declaró, reapareciendo, con una pila de libros en cada mano que solo mantenía equilibrada mediante movimientos constantes. Les consultaré, Lee-san. ¿Sería posible llevarse algunos de ellos? Prometo traerlos de vuelta en buen estado. No tengo ninguna duda, oh flor de primavera de juventud llameante. La sonrisa de Sakura estaba teñida con un sutil matiz de molestia. Lee no parpadeó, pero el sol poniente, proyectando sus últimos rayos detrás de él, desapareció. Un día, estudiaría la cuestión del shinobi incapaz de amasar su chakra pero capaz de lanzar pequeños genjutsu como este. Cuando terminó la guerra, por ejemplo. Por ahora, Sakura tenía otras prioridades. Rogue Lee era conocido en la aldea oculta de la hoja por su talento en taijutsu y como, a pesar de su discapacidad, había logrado ascender al rango de Jounin especial e incluso ser asignado a un equipo. Mucha menos gente conocía su interés por el chakra y el cuerpo humano. Sakura fue una de las pocas que vio el alcance de su colección sobre el tema. Si alguien iba a tener la información que necesitaba para entender la patología de Uchiha Itachi, ese sería Lee. Dejó de lado los libros sobre taijutsu y puertas de chakra. Títulos como el chakra dentro de nosotros, cómo los chakras influyen en nuestro desarrollo o estudiar la evolución de un organismo humano bajo diversas restricciones de los chakras fueron más prometedores. Sakura abrió un pergamino de almacenamiento y colocó los libros dentro. Varias veces tuvo que abrir pergaminos agrietados y ofrecer un poco de chakra a un libro en blanco para que apareciera su título, pero con paciencia, logró llegar al final de la pila. Ya terminé, Lee-san. Antes de que pudiera prepararse, otra sonrisa la cegó. Sea cual sea tu misión, te deseo éxito, Sakura-san. Cuando regresemos a la aldea, tendremos que enfrentarnos a las llamas ardientes de nuestra juventud. Por supuesto, Lee-san. Gracias por permitirme revisar tu colección. Sakura hizo una leve reverencia, provocando protestas de Lee y aún más reverencias de su parte, y salió del apartamento. Si una palabra pudiera describir a Lee, sin duda sería intenso. Se preguntó ociosamente qué pasaría si estuviera encerrada en una habitación con Uchiha Itachi. Sus instintos le dijeron que probablemente sería hilarante. Normalmente, su siguiente parada habría sido Ichiraku, el campo de entrenamiento 5 o el distrito de clase trabajadora de Konoha, los tres lugares donde era más probable encontrar a Naruto. Como el ninja rubio estaba en una misión, Sakura entró en una pequeña tienda. Rápidamente reabasteció su papel de chakra, tinta y jabón inodoro, e inmediatamente regresó a los tejados. Si su misión no hubiera sido de rango S, habría ido a buscar a Ino, no por mucho tiempo, solo unos minutos para asegurarse de que su mejor amiga estuviera bien y ponerse al día con los últimos chismes de la aldea. Tal como estaban las cosas, Sakura había decidido que esa sería una muy mala idea. Ino olería el alto secreto en los primeros segundos y pasaría los siguientes minutos intentando hacer que lo revelara. La Kunoichi pensó que podía distinguir el cabello plateado de Kakashi en la distancia. Ella aceleró el paso, pues no quería encontrarse con su antiguo maestro. Desde que se convirtió en la aprendiz oficial de Tsunade, su relación se había vuelto tensa. Sakura creía firmemente que Kakashi había sido un sensei terrible con ella, y Kakashi difícilmente podía decir lo contrario. Era un excelente shinobi pero un pobre maestro, incapaz de comprender que su papel no se limitaba a lanzar técnicas a sus cabezas hasta que las aprendieran. Muy rápidamente llegó al límite del pueblo. Saru apareció a su lado cuando pasó bajo la cubierta de los árboles y juntos partieron hacia la finca, como una máquina bien engrasada. Sakura se preguntó cómo iba la misión de Naruto. Los Jinchuriki, Nara Shikamaru, Shizune Senpai y Uganeji eran el equivalente al poderío militar de un país pequeño que Tsunade Shizuru había destacado. Frente a Yakushi Kabuto, Sakura solo podía esperar que fuera suficiente. Volvió a pensar en cuestiones más médicas y continuó corriendo. Sakura-sama, advirtió Saru. Sakura asintió. Yo también lo sentí. Estaban a solo media hora de la finca y el aire estaba cargado de chakra. Una pelea, murmuró la Kunoichi para sí misma. Alguien había encontrado el marcador y, a juzgar por la cantidad de energía que se mostraba frente a ellos, no eran simples bandidos. Los dos shinobi aceleraron. Fue en el centro de un bosque donde vieron sobresalir la alta silueta de Uchiha Itachi. La sangre espesa fluía gota a gota de su cabello negro. Entre él y el árbol estaba el cuerpo inerte de un extraño enmascarado, con un kunai clavado en la garganta.
En el suelo, detrás del desertor, yacía otro cuerpo, mucho más conocido. Sakana-san, reconoció Sau. Sakura se apresuró a acercarse. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, dos cosas quedaron claras. Sakana todavía respiraba y, sin atención inmediata, no iba a durar. La ninja médico sintió el chakra verde rodeando sus manos, como una extensión de su voluntad. Ya casi estaba allí, cerrando las heridas, comprobando si había veneno, administrando 5 pastillas para aumentar la sangre, comprobando los efectos nocivos de 5 malditas pastillas tomadas a la vez, cuando una barrera se interpuso entre ella y su paciente. Sakura miró hacia arriba para ver el rostro inexpresivo de Uchiha Itachi. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su fastidio y la sensación de urgencia que la abrumaba. «Quítate de mi camino, Uchiha», susurró. «Ella no sobrevivirá. Necesitamos regresar a la finca y asegurarnos de que no haya más enemigos. Haz lo que quieras siempre y cuando no te interpongas en mi camino. Ella no sobrevivirá». ¿Uchiha era un médico ahora? Solo Tsunade-sama pudo salvarla. «Tenemos que llegar a un lugar seguro», repitió Itachi con una voz demasiado suave. «Es posible que Akatsuki haya enviado otros espías». Sakura vio rojo. Ella fijó sus ojos verdes en los ojos rojos Sharingan del desertor, y colocó una mano sobre su pecho con la fuerza sobrehumana que su maestro le había dado. «Así que monta guardia, lanza un genjutsu, haz lo que quieras, pero por el kami, Uchiha, soy el aprendiz del Hokage, y si no te quitas de mi camino, juro que te arrojaré a la cárcel por obstruir el proceso de curación». Y con un movimiento de muñeca, lo obligó a moverse a un lado y arrodillarse junto al Anbu moribundo. Sakana respiraba superficialmente. Su sangre se derramó en charcos carmesí sobre la hierba que los rodeaba, brotando de su hombro y su estómago. Sakura respiró profundamente y colocó una mano sobre cada herida. Tenía que actuar rápidamente. Itachi ya había desperdiciado demasiado tiempo. Estómago, herida abierta que revela ácidos gástricos, habían contaminado los tejidos circundantes. Sin veneno. Hombro, herida más superficial pero envenenada, probablemente una variante de curaré, dada la inmovilidad sospechosa de los músculos circundantes. 2 cuencos de agua, pidió con voz clara mientras comenzaba a extraer el veneno. Los cuencos se materializaron a su izquierda. A Sakura no le importó averiguar cómo. Puso el veneno en uno y tomó agua fresca en el otro. Mientras tanto, su mano derecha suturó las heridas del estómago, reformó los vasos del chakra y eliminó el ácido gástrico que estaba atacando el tejido hepático. Hacer malabarismos entre ambos tratamientos requería una intensa concentración que no dejaba espacio para nada más. Cuando la voz de Itachi la alcanzó, un pensamiento fugaz de un asesinato sangriento cruzó su mente, luego lo descartó para concentrarse solo en su paciente al borde. Tuvo un momento de miedo cuando su corazón dio un vuelco. ¿El curaré? Pero una pequeña descarga de Raitón hizo que se reiniciara. Sakura cerró los ojos varias veces, confiando solo en lo que sentía bajo sus dedos. Un hueso roto, la médula contaminada por el veneno, restos de comida esparciéndose por el cuerpo, la sangre demasiado roja le impediría ver correctamente si abría los ojos. Como siempre durante una operación, Sakura perdió la noción del tiempo. Cuando las heridas finalmente se cerraron, feas, hinchadas, de un rojo brillante, pero cerradas, la kunoichi sacó las píldoras potenciadoras de la sangre de su bolso y las obligó a tragar la garganta del shinobi inconsciente. 5 pastillas, una por cada litro de sangre a regenerar. Sakana era una mujer alta que debía tener casi 7 litros de sangre y había perdido la mayor parte. Itachi no se equivocó cuando afirmó que no podía salvarse. Sin cualquier otro médico, el Anbu habría estado condenado. Pero ella no era una médica cualquiera. Ella era Aruno Sakura y se había jurado a sí misma que nadie moriría bajo su cuidado. Las pastillas funcionaron inmediatamente. Sakura apretó los dientes y envió su chakra en un flujo constante hacia el cuerpo de la otra mujer. Tomar 5 pastillas a la vez era una locura, pero una locura de la que ella sabía que era capaz. No sería la primera vez. Casi agotaría por completo su chakra y dependería completamente de la protección de la raíz durante una buena semana, pero valdría la pena. Las píldoras devoraron con avidez el chakra azul que ella les transmitió. Sakura acarició la piel de Sakana, boca, frente, garganta, pulmones, brazos, piernas, eliminando los productos de los millones de reacciones que ocurrían en el cuerpo del joven Anbu. Los ácidos creados al consumir una sola pastilla eran tolerables para el cuerpo. El hígado los descomponía como lo hacía con el alcohol. Pero, como ocurre con el alcohol, este límite podría superarse y las toxinas podrían propagarse por todo el cuerpo. ¿Un tazón?, preguntó con voz ronca. 5 pastillas.
subproductos suficientes para matar un buey. El cuerpo de Sakana estaba demasiado débil para procesarlos por sí solo. Sakura tuvo que extraer todo. Y eso fue lo que hizo, dolorosamente, miembro por miembro, órgano por órgano, sintiendo el pulso cada vez más fuerte bajo sus dedos, hasta que no encontró nada más. Ella levantó la cabeza, apartando hacia atrás un mechón de cabello cubierto de sudor. Saru-san, llamó. ¿Cuánto tiempo? 35 minutos, Sakura-sama. Sakura se puso de pie tambaleándose. Necesitamos transportar a Sakana a la finca. Uchiha-san formará la retaguardia. No estoy en condiciones de pelear. Cuando llegamos, su pantorrilla entró en espasmo. Ella lo ignoró. Tomarás el mando hasta que despierte. Pase lo que pase, no dejes ir a Uchiha Itachi. Reforzar las torres de vigilancia. Sí, Sakura-sama. Saru recuperó el cuerpo inerte de su colega e Itachi apareció en medio del bosque. Se quedó mirando el cuerpo reparado de Sakana durante varios segundos, una eternidad, luego sus ojos rojos se volvieron hacia Sakura. Ella sostuvo su mirada firme. El cansancio intensificó el sentimiento de humillación que su sorpresa provocó en ella. Él no esperaba que yo tuviera éxito. Ella se dio la vuelta y mordió una de las pastillas del soldado. Cuando llegaron a la finca, Sakura se permitió dormir 2 horas, hasta que sus dedos dejaron de temblar. Cuando se despertó, Uma tenía ambas manos sobre su estómago revisando sus niveles de chakra. Todo estará bien, Uma-kun. ¿Sakana-san se encuentra bien? Su condición está mejorando, Sakura-sama. Está bien. Puedes irte. El Chunin hizo una reverencia y se fue. Sakura salió de la cama con dificultad, su chakra estaba peligrosamente bajo. A ella no le gustaba lo que tendría que hacer. Por desgracia, las circunstancias no le dejaron otra opción. Itachi había hablado de Akatsuki. El hombre que había matado, el que había herido mortalmente a un Anbu tan hábil como Sakana, había sido enviado por la organización. Tenían dudas. La excusa de Itachi ya no fue suficiente. Tenía que enviar a alguien a Konoha e informarles de este nuevo desarrollo. Mientras tanto, se quedarían en la finca. Ella no podría regresar al pueblo cargando con el desertor más notorio de la hoja, excluyendo a Madara. Pero si la luna roja estaba al acecho, Sakura tampoco podría ser reducida a los niveles de chakra de un civil. El diamante azul apareció en su frente. Ella no quería recurrir a este método. Su sello estaba allí en caso de emergencia, aún no tenía suficiente control para extraer solo la cantidad necesaria de chakra de él. Kai, dijo a pesar de todo, haciendo la señal hacia la cabra. El chakra entró en su sistema como un maremoto. Sakura apretó los dientes. Una parte, solo necesito una parte, para. Cuando finalmente cerró el sello de la creación, sus reservas estaban a punto de estallar y calculó que había perdido 1/10 parte del chakra que había acumulado pacientemente durante 3 años. Era una cantidad asombrosa, el equivalente a mirar fijamente al sol para un shinobi entrenado. Efectivamente, un puñado de segundos después, Itachi entró en la habitación, con el Sharingan activado, listo para la batalla. «Apaga esto», espetó Sakura. «No hay ninguna alerta». «El sello de Senjutsu Nade», dijo, con los ojos fijos en su frente. «Si sabes lo que es, también sabes que no hay nada de qué preocuparse». Estaba reponiendo mis reservas. Itachi asintió y sus iris volvieron a su color negro habitual. Detrás de él, no Usagi acababa de llegar. Sakura lo llamó. «Lleva a Inu y Tokage contigo y regresa a Konoha. Dile a Tsunade Shizou que Akatsuki tiene sospechas y ha enviado un agente aquí. Pídele permiso para regresar a la aldea con Uchiha Itachi». «Sí, Sakura-sama». Romper. El hombre desapareció en el aire. Itachi todavía estaba de pie en la puerta. «Sakura-san», llamó de repente. Sakura se giró hacia él, apenas ocultando su sorpresa. Era la primera vez que la llamaba por su nombre desde que le había agradecido por curar a Mikoto. «Necesitamos hablar». Sakura sintió ganas de pelear. Quería entrenar, probar sus técnicas de ninjutsu, fortalecer los músculos de sus piernas. El chakra zumbaba por su cuerpo como un enjambre de abejas. En cambio, estaba sentada en la sala principal del edificio médico, con un bolígrafo en la mano y con Itachi frente a ella. «Me gustaría disculparme por mi comportamiento de las últimas semanas», comenzó con calma. Sakura casi se atragantó con su propia saliva. «¿Qué? ¿Quería disculparse?» Entonces él es consciente de que ha sido más que simplemente grosero, la parte más malvada de su cerebro lo notó. Sakura la silenció. Uchiha Itachi se disculpó. Este día fue un hito. Uchiha Itachi se disculpó. Uchiha Itachi se disculpó. Este era el tipo de suposiciones en las que Tsunade, la perdedora legendaria, estaba apostando. Pero el hombre no había terminado.
La única forma de no perder la vista mientras usas el Mangekyou Sharingan es tomarla de otro Uchiha. ¿Qué? Sakura contuvo firmemente su impulso de empotrar la cabeza de Itachi en la pared más cercana. Semanas de tratamiento y recién ahora se lo explicaba. Pero ella no quería asustarlo. La información era una oferta de paz y ella la aceptaría. ¿Existen casos conocidos? Ella preguntó. Madara, obviamente. Sería demasiado fácil si el archienemigo de Konoha perdiera la vista por usar su protección hereditaria. ¿Existe alguna razón conocida? No. ¿Por qué no me dijiste que Chayun es la madre de Mikoto? Itachi no respondió. Uchiha-san, Sakura suspiró, comprendiendo de repente la atracción de Tsunade por el sake. Para un médico, esta información es importante. No hay pequeños secretos, no hay detalles que se puedan evitar, porque la mayoría de las veces son estos detalles los que nos permiten descubrir un tratamiento. El problema de Mikoto surgió de una mezcla entre el Sharingan y un dojutsu latente en su madre. ¿Entiendes por qué quería saber su conexión con Chayun? Entiendo. Maldito este hombre y su educación aristocrática. ¿Me proporcionará toda la información que tenga sobre su ojo? Y cuando digo toda, me refiero a toda, no solo la información que considere relevante. Itachi asintió lentamente, como si acabara de decidir que iba a saltar una zanja y no pudiera creerlo. Adelante, dijo ella. Los siguientes minutos estuvieron llenos de nada más que la voz profunda de Itachi y el sonido de un bolígrafo sobre el papel. Sakura aprendió más sobre el Sharingan y, por extensión, sobre el clan Uchiha, de lo que jamás creyó posible. Entonces, ¿el Sharingan es un rasgo recesivo? Ella lo confirmó después de escuchar varios cuentos ancestrales de los Uchiha. Sí, era irónico, conociendo el orgullo del clan, que su preciado ojo quedara inutilizado por el más mínimo rastro de dojutsu en el otro padre. Ahora entendía mejor por qué se sabía que los Uchiha solo se casaban entre ellos. La endogamia era el precio a pagar para preservar el Sharingan. Cuanto más aprendía sobre este ojo, más se preguntaba Sakura si realmente valía la pena. Solo un puñado de Uchiha a lo largo de su historia habían activado el Mangekyou, siendo Madara el primero. Su hermano Izuna le había dado su propio Mangekyou y Madara había descubierto así que los ojos injertados no solo adquirían una nueva forma, sino que ya no se deterioraban. Fue el sacrificio final de Izuna. Proteger a su hermano de la oscuridad para siempre, finalizó Itachi. La redacción solemne del texto recordaba los cuentos de tradición oral que se transmitían de generación en generación en ciertas familias. El hombre que estaba frente a ella debía recordarlo de tanto oírlo y ahora lo estaba recitando palabra por palabra. ¿Protegiendo a tu hermano de la oscuridad, eh? Sakura se preguntó si Izuna habría hecho lo mismo, si hubiera sabido que Madara usaría el poder del Mangekyou para iniciar una guerra y reunir a los Bihulu con algún propósito desconocido. Quizás hubiera sido mejor dejar que el antepasado de los Uchiha perdiera la vista, como Itachi, como Sasuke. Itachi. Sasuke. Protege a su hermano de la oscuridad. Sakura miró fijamente a su paciente con los ojos muy abiertos. Ella sabía que Itachi había planeado morir a manos de Sasuke. Ella recordaba vagamente las palabras que él había usado, dejaré que Sasuke tome mi ojo restante, pero ella había creído en ese momento que era una tradición Uchiha, o quizás un regalo macabro del mayor al menor. A la luz de sus nuevos conocimientos, la frase adquirió un tono muy diferente. Él planeó ser el Izuna de Sasuke. Había planeado darle su ojo para que Sasuke se beneficiara del Mangekyou eterno. La sospecha surgió inmediatamente en ella. ¿Qué hubiera pasado si los planes de Itachi no hubieran cambiado? Si ella lograra curar su ojo ciego, ¿se quedaría del lado de Konoha? ¿O iría a buscar a su hermano para darle, no uno, sino dos Mangekyou perfectamente funcionales? Ella no podía correr ese riesgo. La lealtad de Sasuke no estaba con Konoha. Uchiha-san, Sasuke ya no es el mismo. Itachi la miró fijamente. Está siendo manipulado por Madara. Ya no controla sus acciones, masacró a un clan entero sin ninguna razón válida. No puedes darle Mangekyou. Esa no era mi intención. En realidad, ¿no era eso lo que planeabas hacer? Inusualmente, Itachi miró hacia otro lado. Su mirada se volvió pensativa, como si estuviera contemplando un sueño, o, más probablemente, un recuerdo. La masacre del clan Shiboka me obligó a reconsiderar ese plan, admitió finalmente. Así lo había planeado en algún momento. ¿No irás a ofrecerle tus ojos si logro curarte? No, Sakura-san. Una vez que me hayas curado, permaneceré bajo el mando de Tsunade Hime. Sakura no pudo contener un suspiro de alivio. Por desagradable que fuera, si Itachi hubiera querido ir a buscar a su hermano menor, ella nunca habría podido detenerlo.
Él era uno de esos shinobi que preferirías infinitamente tener de tu lado. Solo unos segundos después, las palabras de Lucia la impactaron. Cuando me hayas curado, había dicho. No, si me tratas así. ¿Cuándo? Ella levantó la vista con esperanza, ¿y no era ridículo intentar ser reconocida por un ninja sin entrenamiento médico? Hacia su paciente. ¿Crees que puedo hacerlo?, susurró. Tu manejo de Sakana-san me demostró que había subestimado tus habilidades. Él le creyó. Él le creyó. Sakura sintió ganas de ofrecerle pelea en ese mismo momento, como lo había hecho cuando Shizune-senpai le había dicho por primera vez buen trabajo. Se sentía extasiada, llena de chakra y energía. Las largas horas de enfrentar la fatiga y la frustración para entender el Sharingan habían valido la pena. Uchiha Itachi pensó que podía curarlo. Los mismos kami podrían haber descendido del cielo y ofrecerle sus bendiciones, y Sakura no podría haber estado más feliz. Uno de los ninjas más poderosos del mundo, a veces llamado el shinobi más consumado jamás nacido, confió en él para curar su enfermedad y restaurar una de las protecciones más preciadas a su estado original. Para ella, la hija de un vendedor de kunai, la pequeña civil de frente grande. Gracias, soltó antes de poder detenerse. Inmediatamente se sintió avergonzada. Había demasiada emoción en esa simple palabra. Realmente tenía que actuar como una niña necesitada cada vez que una figura de autoridad le ofrecía su confianza. Pero Itachi, lejos de despreciarla o alejarse con un suspiro de aburrimiento como lo habría hecho Sasuke, simplemente la miró fijamente con sus hipnóticos ojos negros, antes de asentir con la cabeza. Por primera vez, Sakura pensó que los silencios de Uchiha Itachi contenían más que largos discursos. Señora Sakura. Sakura levantó la cabeza. ¿Qué pasa, Uma-kun? No, Usagi-san ha vuelto. Un segundo equipo le acompaña. Iré a verlos. Puedes regresar y cuidar de Sakana-san. La ninja médico dejó que el chakra verde alrededor de sus manos se desvaneciera. Continuaremos más tarde, si te conviene, Uchiha-san. Su paciente asintió. Pronto habré terminado el trabajo que me encomendaste, Sakura-san. ¿Podemos discutir esto? ¿Tienes alguna teoría? Algunos. Sakura se quitó la blusa. Hablaremos de ello después del examen. ¿Te gustaría darle la bienvenida al otro equipo conmigo? Me quedaré aquí en su lugar. Ella asintió, dejó que su cabello rosado cayera sobre su espalda y salió de la habitación. Habían pasado 4 días desde que envió a Nousagi a Konoha. No hizo falta mucho para hacer el viaje de ida y vuelta desde el pueblo hasta la finca, pero Sakura no se había preocupado. Por el contrario, ese retraso le pareció un buen augurio. Significaba que Tsunade Shizuru había tenido tiempo de elaborar un plan. En cuanto a Itachi, mientras él permaneció encerrado en su condenado silencio, Sakura había sido capaz de adoptar una apariencia de indiferencia. Ahora que estaba involucrado en su tratamiento, la fuerza de su genio la golpeó tan delicadamente como una pared de ladrillos. Si Lee era intenso, Itachi era impresionante. Absorbía todo con una velocidad aterradora, su concentración nunca vacilaba, y la suavidad de su voz era desmentida por el brillo febril en sus ojos oscuros, mientras sugería teorías a las que ella había llegado solo después de días de pensar, ideas que eran médicamente imposibles pero simplemente brillantes, para alguien que nunca había recibido ningún entrenamiento, experimentos que al principio parecían inverosímiles pero resultaron ser brillantes, todo explicado en un tono tranquilo, casi frío, como si tuviera miedo de dar rienda suelta a las emociones que motivaban su pensamiento. Sakura tuvo que admitirlo. Una parte de ella estaba definitivamente, irremediablemente celosa. El hombre era un genio como nunca había visto. Tsunade lo superó en cuestiones estrictamente médicas, ella misma lo superó en esa área, pero Itachi no era médico. Sakura sospechaba que el desertor demostraría ser igualmente talentoso en cualquier campo que ella sugiriera. El ninja más talentoso que jamás haya nacido, sin duda. Cuando discutían sobre procedimientos médicos, sentía el mismo mareo que sintió cuando Shikamaru le explicó una estrategia de Go. La sensación de estar frente a una inteligencia tan desarrollada que pensaba varios niveles por encima de los simples mortales. Y aún así, este shinobi, tan talentoso que se volvió aterrador, creyó en ella. Confió en él para que lo sanara. Él escuchó lo que ella dijo, con calma, en silencio, con una atención tan aguda como el senbón que ella guardaba en su manga, y la consideró como una igual. Fue una sensación embriagadora. Sakura quería hacer lo mejor que pudiera para mantener su estima, para que esa mirada oscura no se convirtiera en decepción. En esto, Itachi le recordó a Tsunade. Quería impresionarlo. Fue una reacción muy infantil, pero Sakura era una kunoichi.
Si la ayudaba a cumplir los objetivos de su misión, permitiría que la parte de ella que seguía siendo una pequeña civil abusada resurgiera. Cuando salió del edificio, los recién llegados la esperaban en el patio, entre los bonsáis excitados y el bosquecillo de rododendros azules. Sakura-san. Señor Gai. Sakura exclamó al ver al maestro de Lee. Hola, Aruno. Mitarashi Anko le dio una sonrisa casual. A su lado, Sakura reconoció a Yamashiro Aoba, otro Tokubetsu Jonin. Mientras les ofrecía los saludos habituales y les preguntaba por las condiciones de su viaje, los engranajes en su cabeza giraban rápidamente. Sushizou no le había enviado miembros de la raíz o un equipo de Ambu escondidos bajo sus máscaras. Los tres shinobi frente a ella eran figuras muy conocidas en Konoha, no siempre agradables. Querer a Mitarashi Anko requería pasar tiempo con ella, algo que la mayoría de la gente evitaba, pero respetados dentro de la hoja. Y ellos lo sabían. Tsunade Shizou debe haberles revelado la verdad sobre la masacre de los Uchiha antes de enviarlos a la propiedad. Fue inesperado. La joven continuó pensando. Sin embargo, aunque sus rostros eran familiares para la gente de Konoha, ninguno de ellos pertenecía a un clan. Ella empezó a ver a dónde quería llegar su Shizou con esto. Primero, Tsunade quería mantenerlo en secreto, y con razón. Aunque le dolía la boca admitirlo, Sakura sabía que Danzo había tenido razón cuando hizo de la masacre de los Uchiha un secreto de rango S. Konoha dependía demasiado de sus clanes como para recordarles tan brutalmente que permanecían sujetos a la autoridad de la aldea. Si Yamanaka, Aburame y Akimichi tuvieran miedo y comenzaran a conspirar, la hoja perdería su poder. En vísperas de la guerra no podíamos permitirnos ese lujo. Y eso sin considerar a los Hyuga. Desde que Naruto había estado gritando a los cuatro vientos que al acceder al puesto de Hokage aboliría el sello de sumisión del Bunke, las relaciones de la autoridad central con el clan Byakugan se habían enfriado considerablemente. Si a Hyuga-Yashi le dijeran que una década antes, un clan que se había replegado en sí mismo y había guardado obsesivamente los secretos de sus herederos había sido aniquilado por uno de los suyos por el bien de la aldea, ¿cómo reaccionaría? ¿Comenzaría a mirar al Ambu Hyuga Neji con sospecha? En segundo lugar, Sushizou estaba planeando dejar que Uchiha Itachi regresara oficialmente a Konoha. Sakura estaba un poco menos segura de esta deducción, pero aún así la consideró probable. Si Tsunade había planeado albergar a su aprendiz, el desertor, y su escolta en un refugio raíz debajo de Konoha, donde podrían continuar su misión en completo secreto, ¿por qué enviarles ninjas que operaban en la luz? Gai, Anko, Aoba. ¿Por qué no proporcionarles un equipo de shinobi desconocidos que solo trabajaran en las sombras? El equipo que estaba frente a ella era un mensaje, y Sakura lo había recibido. Tsunade planeó mentir para justificar el regreso de Itachi. Quizás para pintarlo como un mártir que permaneció leal a Konoha contra viento y marea. La Kunoichi se preguntó qué pensaría el propio Itachi de esto. Había jurado lealtad implícitamente al quinto, diciéndole que después de su recuperación, estaría bajo las órdenes de Tsunade Hime, pero se le pedía que regresara a la aldea, que lo había odiado durante más de 10 años y que creía firmemente que nunca volvería a ver. Vamos, dijo a los tres shinobi. Mi habitación es segura. Momentos después, estaban en la habitación y Sakura estaba activando los sellos protectores. Cuando se volvió hacia sus colegas, sus expresiones eran serias, casi duras. ¿Cuál es la versión oficial? Ella le preguntó a Gai. El clan Uchiha fue masacrado por Uchiha Madara, quien sobrevivió a través de medios oscuros, tal vez similares a los empleados por el Sannin Orochimaru. Sakura asintió con aprobación. Orochimaru era uno de los grandes lobos malos de Konoha. Enfatizar las similitudes de Sannin con Madara fue una buena manera de reforzar la posición de este último como el enemigo máximo de la hoja. Uchiha Itachi solo sobrevivió porque Madara vio su inmenso talento. Queriendo proteger a su hermano pequeño, Sasuke, aceptó seguir a Madara para salvar su vida. Las mejores mentiras siempre contenían algo de verdad. Al sustituir Madara por Danzo y seguirlo por obedecerlo incondicionalmente, nos estábamos acercando peligrosamente a la realidad. Pero Itachi siempre se mantuvo leal a Konoha y actuó en las sombras durante mucho tiempo para retrasar el ascenso de Akatsuki. Okage-sama, junto a quien luchan los Kami, se enteró recientemente de la verdad y decidió que nadie podía culpar a un adolescente que hizo todo lo posible para defender al último miembro restante de su clan. Para agradecerle los valiosos servicios que nos ha prestado, y como tributo a uno de los clanes más respetados de Konoha, es reintegrado a las filas de la aldea como Jounin. Sakura absorbió la información con admiración mal disimulada.
Shishou convirtió la masacre de un clan rebelde en una historia conmovedora que transformó a Itachi en un héroe trágico, lo que, para ser justos, era, y a Tsunade en una líder magnánimo. Pero sobre todo, con esta nueva verdad, se tendría la impresión de que la aldea se sentía en deuda con el clan Uchiha, que estaba dispuesta a depositar su confianza en Itachi en memoria de los Uchiha. Madara se convirtió en el hombre que masacró a un clan entero, y Konoha en la aldea que se enfrentó a ese hombre. Un secreto que podría destruir el sistema de clanes se convirtió en una garantía de la lealtad de Konoha a sus clanes. Fue brillante fue Tsunade cuando la mantuvieron alejada del saque durante más de un día, con una saludable dosis de orientación por parte de Shizune. ¿Cuánto tiempo tardará en conseguir que esta versión sea aceptada en el pueblo? Unos 20 días, Sakura-san. Veo. Una vez que volvamos al pueblo, ¿sabes dónde nos alojaremos? Okage-sama pensó en el dominio Uchiha. Ella sabe que a Itachi-san no le gustará la idea, pero ayudaría a que la aldea lo viera como el último representante de su clan. Obviamente Madara no podía ser considerado un Uchiha aceptable para Konoha, pero Sakura no pudo evitar notar que Sasuke no era mencionado. ¿Puedo culpar a Shizou por excluir automáticamente a un hombre que masacró a un clan entero? Sasuke-kun no tenía ninguna razón para hacer eso. Los Shichibuka nunca habían amenazado a nadie. Mejor no pensar en eso ahora. Ella tenía otras preocupaciones. ¿Los miembros de Road se quedarán con nosotros? Sí, pero estarán obligados a usar sus máscaras Anbu hasta que tengan identidades oficiales dentro de la aldea. El Okage-sama también me pidió que le transmitiera esto. Él le entregó un pergamino, que Sakura guardó en su bolsillo. ¿Te quedarás con nosotros cuando lleguemos a Konoha? Ella continuó. ¿Necesitas una niñera, Haruno? ¿Es el Uchiha un trozo demasiado grande? Sakura le sonrió a Anko y distraídamente se frotó los nudillos. La mirada burlona del Tokubetsu Jounin no desapareció. Solo quiero toda la información necesaria, Anko-san. Es un reflejo natural al liderar una misión. La mirada de Anko se agudizó. Ella nunca fue una líder de misión. El sello que Orochimaru le implantó la hizo inestable cuando se activó, y un líder de misión necesitaba poder mantener la cabeza fría bajo todas las circunstancias. Sakura acababa de recordarle que, a pesar de la diferencia de edad, era el más joven quien estaba a cargo. Fue un golpe bajo, pero a la médica no le importó. Su relación con Anko no era más que eso. De hecho, dudaba que Anko pudiera interactuar con ella de otra manera que no fuera con comentarios maliciosos. La única forma de ganarme su respeto era responderle de la misma manera. Mientras tanto, a mi equipo y a mí se nos ha encomendado la tarea de ayudarle a reforzar la protección del patrimonio, continuó Gai. Si Akatsuki logra penetrar nuestro recinto, juro cortar 10 árboles sin usar armas ni chakra. Sakura se masajeó la sien. Algunas cosas nunca cambiaron. Obviamente, era su responsabilidad contarle la noticia a Itachi. Anko le envió una pequeña sonrisa mientras la veía caminar hacia el edificio médico con tanto entusiasmo como una mujer condenada dirigiéndose a la horca. Por supuesto, Itachi protestó. Por mucho que Uchiha Itachi pudiera protestar, de todos modos, con una mirada inexpresiva y un no demasiado tranquilo. Pero usted mismo debe admitir que es una buena idea, argumentó. ¿Dónde vivirías si no fuera en la tierra de tus antepasados? En un apartamento más cerca del hospital. El símbolo no sería tan fuerte. Él permaneció en silencio. El problema de la vivienda era la menor de sus preocupaciones. Tener que regresar al pueblo mientras su hermano todavía estaba marcado como desertor fue el obstáculo que tuvo que superar. Itachi nunca había planeado esto. Él mismo moriría en desgracia, mientras que Sasuke regresaría a Konoha, coronado de gloria por haber asesinado a un traidor. Se le pedía que dejara a un lado años de preparación y asumiera un puesto que había abandonado cuando solo tenía 13 años. Se esperaba que volviera a ser el heredero Uchiha, e Itachi lo entendió muy bien. Sakura lo miró preocupada. Uchiha-san, dijo con una calma que no sentía, necesitamos símbolos. Konoha necesita saber que Akatsuki no es invencible, que pueden engañarlos como lo hicieron ustedes. Ella necesita decirse a sí misma que no está luchando contra el clan Uchiha, sino contra los rebeldes. Puedes encarnar eso. Por favor, no nos abandonéis. No tiene sentido recurrir a la manipulación emocional, Sakura-san. No había ningún reproche en su tono. Sakura, sin embargo, no se sentía culpable. Ella solo estaba cumpliendo con su deber. Tendré que disimular mejor mi juego, admitió con una sonrisa despectiva. Itachi nunca sonrió, pero la línea rígida de sus hombros se relajó un poco. Acepto regresar a Konoha y someterme a la farsa de Tsunade Hime, declaró finalmente. ¿Pero? Sakura suspiró.
Pero no me instalaré en la finca Uchiha. No será difícil convertir esta decisión en una ventaja para el pueblo. No estaba equivocado. Se podría mencionar el trauma que Itachi aún estaba experimentando. Haber visto a su familia asesinada allí, qué horrible. O su necesidad de estar en el corazón del pueblo que tanto había extrañado. Sí, quedó profundamente afectado por su exilio voluntario, siente la necesidad de sentir el pulso de Konoha latiendo en sus calles, es un hombre humilde, solo quiere estar entre los suyos, sostiene que es solo otro ninja antes de ser el heredero Uchiha, recuperará el lugar que le corresponde después de vengar a su clan, se lo juró a sus padres fallecidos. Fue el colmo de la hipocresía, pero eran ninjas, no samuráis. Para ellos el honor era solo un concepto secundario. Gracias, Uchiha-san. Sakura respiró hondo y decidió seguir adelante antes de que él cambiara de opinión. Terminaré tu examen, luego podemos hablar del libro que te presté. A pesar de todas las consideraciones político-militares, él siguió siendo su paciente.